chicos, muy buenas tardes. Vamos a comenzar. Entonces, les había pedido una hojita bond, solamente la mitad, en lo cual ustedes van a comenzar a hacer lo siguiente. Vamos a dibujar un paralelogramo. Esta figura se llama paralelogramo, ¿ya? Las medidas ustedes lo pueden determinar. Ahora, pueden doblar solamente unas esquinitas y al toque ya tienen un paralelogramo, ¿ya? O pueden trazarlo con lapicero o con lapicito de color para que les salga súper mejor, ¿ya? Vamos a crear nuestro... Profe, ¿y lo cortamos de esa manera? Sí, lo van a cortar. ¿Ya? Y lo vamos a cortar nuestro paralelogramo tal como se presenta, ¿ya? A ver. Ay, llévate ahí. Yo tengo mi paralelogramo. Vamos a cortar nuestro paralelogramo. Ya tengo mi paralelogramo, ¿sí? Profe, Ahora, ¿y podemos usar la mitad de la mitad? sí, lo puedes usar. No hay problema. Como ya tenemos nuestro paralelogramo, lo que vamos a hacer es trazarle una simple altura en uno de sus lados. De preferencia tal como se presenta en la imagen en la pantalla, ¿ya? Voy a sacar mis herramientas para poder trazarlas y voy a trazar mi alturita. Aquí voy a trazar mi alturita. Venía ahí como una línea, esa línea. Con una línea, o puedes hacerlo también que sea con línea punteada. Para que no te confundas, puedes utilizar una línea punteada. Podemos utilizar una línea punteada para esto. Pueden utilizar cualquier color, pueden utilizar rojo, negro. En este caso lo voy a utilizar amarillo para que pueda resaltar. El grosor va a ser un poquito más ancho. Ahí está mi altura. Y ya usé o tracé mi altura en mi paralelo. ¿Ya? Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya tracé mi alturita. ¿Ya? ¿Qué pasaría si esta parte que se forma un triángulo, lo voy a sacar? Lo voy a cortar. ¡Pi! Lo corté. ¿Ya? Lo vamos a cortar. Le vamos a trazar su corte ahí. ¿Ya? ¿Lo cortamos, profe? Sí, lo vamos a cortar, ¿ok? Lo cortamos. Y lo que vamos a hacer es colocarlo al otro lado donde está una parte vacía. ¿Ya? Donde hay una parte vacía de la parte inclinadita que teníamos, ¿sí? Del trazo, vamos a trasladar ese triangulito y van a darse cuenta que va a formar exactamente acá ya lo mocharon, ¿cierto? Miren, ya le cortaron y lo hemos trasladado, ese pedacito que se ha cortado, lo hemos trasladado al otro lado donde hay una parte inclinada y va a formar
exactamente un... ¿Qué figura forma, chicos? A ver. Un rectángulo. Muy bien. Entonces, quiere decir que este rectángulo que estamos formando tiene la misma fórmula de área de un paralelo, ¿ya? Es más conocido como un romboide. Acuérdense aquí que ustedes utilizan, como este es un paralelo, acuérdense ustedes que utilizan la fórmula del área. Ay, no se ve. Del área que viene Base por altura, profe. Sí, que viene a ser base por altura, o también lo conocen como largo por ancho, ¿no? Largo por ancho. Que es muy común esta fórmula que podemos utilizar, ¿ok? Entonces, ¿se han dado cuenta que el paralelogramo viene de un rectángulo? O el paralelogramo sacamos un rectángulo. Y acuérdense que el rectángulo viene a estar dentro de la clasificación de los paralelogramos, así como el cuadrado y el romboide. Romboide y el rectángulo, ¿cierto? Muy bien, entonces lo que vamos a trabajar el día de hoy es un tema súper sencillo, para lo cual, no quiere, ya. Vamos a colocar nuestro título de hoy día, allá, jugando con la imaginación. ¿Ya? Dice, a propósito de la sesión, aprenderemos paralelogramos, clasificación y ángulos. Ese es el tema principal, chicos, así que vamos a trabajar un tema muy bonito, pero un poquito, hay que tener mucho cuidado con ¿Copiamos, no, profe? Sí, copiamos nuestro título y copiamos nuestro propósito de la clase de... Cuando nosotros tenemos lo que son los paralelogramos, debemos adecuarnos a lo siguiente, que un paralelogramo viene a ser un cuadrilátero que tiene lados paralelos 2 a 2. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros trazamos dos rectas paralelas, tanto la primera como la segunda recta, tenemos que trazar dos rectas más, pero en forma oblicua. Que en estas dos podamos tener dos rectas que formen un paralelogramo. Si ustedes se dan cuenta, formamos un paralelogramo. Estamos borrando, ¿cierto? Muy bien. Entonces, este paralelogramo a la vez va a ayudarnos a formar distintas figuras. Y dentro de estos paralelogramos, acuérdense ustedes que tenemos una clasificación muy sencilla. La clasificación de lo que son los cuadriláteros, ¿ya? Dentro de esta clasificación tenemos al cuadrado, al rectángulo, al rombo, al romboide, que son figuras principales de los paralelogramos. Entonces, vamos a ver lo que es el cuadrado, vamos a hacer un poquito de recuerdo. Vamos a tener el cuadrado, acuérdense que un cuadrado tiene ángulos de 90 grados, 4 ángulos de 90 grados, que sus lados son iguales, ¿ya? ¿Qué más? Que sus medidas también tienen que ser iguales. Tenemos a un... Que la suma de sus medidas son de 360 grados. Muy bien, que la medida de sus ángulos interiores mide a 360 grados. Cualquier paralelogramo, tanto cuadrado, rectángulo, rombo, romboide, van a tener que sus medidas van a ser 360 grados. Igual el rectángulo, ¿no? Puede ser en forma echada, puede ser en forma parada, la forma como les estén dando la figura. De la misma manera tenemos el rombo. El rombo también les pueden dar en forma echadita. Acuérdense que este rombo tiene 4 lados iguales. Pero en lo que se van a distinguir bastante son en los ángulos. Sus ángulos, por ejemplo, el ángulo que se está señalando con el ángulo van a tener la misma medida. Y los dos angulitos que están a los extremos van a tener también la misma medida. Por ejemplo, les pueden colocar que uno de los ángulos puede ser que sea 100 grados y el de abajo 100 grados, y de los costados o de los extremos también vienen a ser 80 y 80 grados. Acuérdense que
cada uno de ellos van a tener la medida de 360 grados, así que no va a variar la medida, ¿ya? No podemos aumentar un poquito más porque ya sería otro tipo de figura, ¿ya? Entonces, el romboide, o es más conocido como el paralelogramo, es donde vamos a tener mayor dificultad y mayor amplitud para poder hablar. El día de hoy vamos a trabajar todo lo que es el paralelogramo, pero para ello nosotros debemos saber cositas muy puntuales, ¿ya? Cosas puntuales como, por ejemplo, y ustedes me dirán, profesora, ¿por qué les estamos colocando rayitas? Porque en el romboide tiene dos lados paralelos. Estos lados paralelos que se están mostrando, que tienen una sola rayita en el medio, son lados que tienen la misma medida, así como dos lados que están a los extremos que también tienen la misma medida, que ustedes los pueden observar con dos rayitas para diferenciar del que tiene uno. Pero sus ángulos, si ustedes se dan cuenta, los dos ángulos que se están trazando ahorita son ángulos que son igualitos, son idénticos. Son ángulos agudos, son ángulos agudos que tienen una medida menor de 90 grados. Y los otros ángulos son ángulos obtusos que tienen una medida de mayor de 90 grados. Quiere decir que nos pueden dar los ángulos de adentro en distintas formas para que nosotros podamos hallar, ¿ya? Entonces, dentro de esto, ustedes ya hemos conocido nosotros lo que son los paralelogramos. El cuadrado hemos visto, el rectángulo también, el rombo también y ahora el romboide. Entonces, para esto, ahora vamos a desarrollar lo que son las propiedades de los paralelogramos, ¿ya? Entonces, vamos a colocar como subtítulo propiedades de los paralelogramos. Acá sí vamos a tener bastante cuidado porque son formulitas, ¿ya? Y tenemos que examinar cada una de ellas, ¿ya? Son fórmulas sencillas, chicos, así que no se van a marear tampoco, ¿ya? A ver, vamos a copiar entonces propiedades de los paralelogramos, ¿ya? Como subtítulo. Copiamos, copiamos. Dentro de los paralelogramos vamos a poder observar que ya se están trazando, dentro de esta imagen se están trazando los lados paralelos, ¿ya? Estos dos lados paralelos vienen a tener la misma medida, así como lado 1 viene a ser igual al lado 2, ¿ya? Son paralelos también, ¿ya? Tienen la misma medida. Esas dos rayitas paradas quiere decir que son paralelos, ¿ya? Pero Y del lado una dime, pregunta. Copiemos también los dos, el romboide y el... sí, ahorita vamos a copiar con detenimiento, les estoy explicando ya la parte de las propiedades para que puedan darse cuenta, ¿ya? Ahorita yo les voy a dar también tiempo para que puedan copiar, ¿ya? Entonces, dentro de los paralelogramos, ustedes van a ver que se está formando dos flechitas acá, ¿no? Lado 3 y lado 4. Igualito que el lado 1 y el lado 2 son paralelos, son congruentes, ¿ya? Tienen la misma medida. En esta parte no van a cambiar nada. Si les dan una medida de uno de ellos y les dan la otra medida, fíjense a qué lado paralelo corresponde. Estas dos líneas que se están trazando como sus diagonales van a ser muy importantes para que ustedes puedan hallar también lo que son el área del triángulo o puedan hallar que todos los ángulos interiores sean igual a 360 grados, ¿ya? Igualito, de la misma forma, vas a tener los puntos medios. Estos puntos medios que ustedes van a trazar por las diagonales van a tener un punto de cruce, ¿cierto? Digamos, dentro de este punto de cruce, este palito significa que vale 5. Ah, ya, profe. Entonces, si este vale 5, el otro también vale 5. Si este vale 2, el otro también vale 2. Tienen la misma medida. Ahora,
Con respecto a los ángulos, fíjense los ángulos obtusos y fíjense los ángulos agudos, ¿ya? Dice, los ángulos consecutivos es igual a 180 grados. Muy bien, o sea, estos dos angulitos van a sumarte 180 grados. Quiere decir que ustedes van a jugar con los ángulos A, B, C y D. Entonces, yo digo, A más B es igual a 180 grados. B más C, 180 grados. C más D, 180 grados. Y A más D también me da 180 grados. ¿Les pueden dar cualquiera de ellos? Sí, les pueden dar cualquiera de ellos y para ustedes se les va a hacer más fácil poder hallar de esta manera, ubicándole que cada uno de los ángulos es igual a 180 grados. Como su mismo nombre, acuérdense que los paralelogramos tienen la suma de sus ángulos interiores igual que a un cuadrilátero, que vale 360 grados. Si cualquiera de estos ángulos a ustedes les den, fácil, lo único que tienen que hacer es comenzar a restar para que podamos igualar a 180 grados, que es una propiedad fundamental que ustedes se tienen que acordar. Entonces, vamos a copiar esta diapositiva, por favor, en sus cuadernitos para que puedan tener como base qué son las propiedades de los paralelogramos. A ver, un ratito. Cortándose. Muy bien. Comenzamos. Es hacer ejercicios desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Ya vamos a hacer primero este ejercicio, que viene a ser un ejercicio sobre ángulos interiores y ángulos exteriores de un paralelogramo. Normalmente a nosotros nos dan un paralelogramo dentro de dos rectas, ¿ya? Dos rectas paralelas, siempre, ¿ya? Para que nosotros podamos hallar, si ustedes se dan cuenta en esta figura trazada, a ver un ratito. ¿Ya se colgó? A ver, vamos a ver. Dar cuenta de qué es lo que nos están faltando, ¿ya? ¿Por qué les han colocado dos rectas paralelas y dentro de esas dos rectas paralelas les han colocado un paralelogramo donde nos han señalado los ángulos? El ángulo A y el ángulo C vienen a ser la misma medida. Ustedes, teniendo conocimiento, solamente van a colocar los datos que les faltan. Miren. 128 grados. ¿Ya está? Estos dos ángulos son igualitos, son idénticos. Tienen la misma medida. ¿Ya? Acá. Esos dos tienen la misma medida. ¿Ok? Quiere decir que esos dos ángulos que estoy poniéndolo con azul también tienen la misma medida. A ver, cuando nos decían que el ángulo AD A es igual a, no, A más D es igual a 180. ¿Cuánto faltaría a 128 para que nos dé 180 grados? 52 grados. Muy bien. Si ya tengo este 52 grados, el ángulo B automáticamente ya tiene 52 grados. ¿Necesitan hacer algún otro procedimiento? No, porque ya han ubicado todos los ángulos dentro de este paralelogramo. Profe, ¿me lo puede explicar de nuevo cómo hallar el 52? ¿Me lo puede explicar de cómo hallar el 52? Sí. A ver, muchos de ustedes me dirán, pero profesora, ¿usted de dónde saca? Lo primero que vamos a identificar, chicos, lo primerito que vamos a identificar son los ángulos que nos están dando. Hay un solo ángulo que tiene ya un solo valor, ya que es el ángulo A, que vale 128 grados. Este ángulo A va a ser igual al ángulo C, porque son ángulos obtusos. ¿Qué quiere decir? Que son ángulos mayores a 90 grados, pero menores de 180 grados. Entonces, cuando nosotros tenemos estos dos ángulos, nosotros lo que vamos a hacer es colocar el mismo valor, 128 grados. Profe, pero ¿qué? A ver.
Pero ¿qué nos pasa cuando a nosotros nos dicen el ángulo A? A ver, les voy a colocar acá. Ángulo A, nos decían cuando teníamos el ángulo A más el ángulo Profe, ¿me D puede volver a explicar, por favor? es igual a 180 grados. A ver, escúchenme primero, chicos, ¿ya? Solamente estamos ubicando primero los ángulos que son iguales, ¿ya? Yo ya tengo el ángulo A. A ver, fíjate en tu gráfico. ¿El ángulo A es igual al ángulo C? Sí. Por lo tanto, tienen la misma medida. Dentro de las propiedades de paralelogramo nos decían que el ángulo A más el ángulo D nos daba 180 grados. Ah, ya, profe. Y solamente teniendo este dato de referencia, lo que vamos a hacer que el ángulo A, como vale 128 grados, más el ángulo D, que no sé cuánto vale, sea igual a 180 grados. Quiere decir que acá solamente estamos aplicando una regla que viene a ser la de una ecuación de primer grado. Entonces, ustedes van a restar 180 grados menos 128 grados. Por consiguiente, el ángulo D vale 52 grados. Ahora sí. O sea, profe, es como hacer una ecuación. Claro, como sea una ecuación, nada más. Ay, Ahora, ¿puedes hacerlo en forma visual? Sí. Une este ángulo A más este ángulo D, lo vas a trasladar a este ángulo D acá. Fíjate acá. ¿Ya? Y yo le voy a trazar casito mi ángulo D. Este es mi ángulo D, ¿ok? ¿Qué ángulo forma? Forma un ángulo llano. ¿Cuánto le falta a 128 para hacer 180 grados? Claro, también, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es ubicar cuánto vale el ángulo D. Entonces, para esto solamente yo digo, el ángulo D vale 52 grados. Si Y ese yo no hay ángulo necesidad D, de saber cuánto es el ángulo B, ya que es lo mismo. el ángulo D y el ángulo B vienen a ser lo mismo. Por lo tanto, tienen el mismo valor, 52 grados. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Ahora sí entendieron? Chicos, ¿estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ahora sí, ejercicio, ¿ya? Vamos a observar este ejercicio que nos dice lo siguiente. Nos pide calcular todos los angulitos que están con interrogación. Nos dicen el ángulo X, el ángulo Y, el ángulo Z, el ángulo W. A ver, solamente a simple visión, ¿ya? Pueden hacer procedimental, pero se van a enredar. Lo que pueden hacer ustedes es utilizar solamente datos que ya ustedes saben. Vamos a formar un angulito. Miren, por ejemplo, el angulito que voy a formar acá. ¿Ya? El que está con azulito. ¿Forma un ángulo o no? Forma un ángulo de 180. Sí. ¿Cuánto le falta a ese 38? Un ángulo de 180 grados. 142. 142. 142. 142, profe. 142, profe. Este Z, muy bien. Este Z es igual a X o no. ¿Sí o no, chicos? Sí. Es lo Sí, mismo. profe. Sí, profe. Esperen. Ya está. Ahora, como este también vale 142 grados. ¿Ya? Vamos a fijarnos al ángulo y vamos a darnos cuenta que estos dos ángulos... Profe, ¿y de dónde sacamos el 142? A ver, estemos atentos, ¿ah? A ver, cuando nosotros tenemos este ángulo de 38, este angulito Z, para que sea un ángulo llano de 180 grados, tenemos que decir, ¿cuánto le falta a 38 para hacer un ángulo de 138 grados? ¿Cierto? A ver, chicos.
Este ángulo de 38, ¿cuánto le falta para que sea un ángulo de 180 grados? 142 grados. ¿Este ángulo Z es igual al ángulo X o no? Sí. Por lo tanto, vienen a tener la misma medida. Ahora, fíjense el ángulo Y con respecto al ángulo de 38 grados que ya tienen acá. ¿Vienen a hacer lo mismo o no? Vienen a hacer lo mismo. Por lo tanto, Y sabemos que viene a ser 38 grados. Ahora, fíjate acá. ¿Cuánto será W? Acuérdate que este angulito que tú estás formando es un ángulo de 180 grados, que es un ángulo llano. Sería 142. Ah, muy 142 bien, grados. 142 grados. ¿Necesitan hacer otro procedimiento, chicos? No, porque si le colocan variables o le colocan incógnitas en cada uno de ellos, se van a confundir y se van a marear. Fíjense que lo único que estamos haciendo es igualarlo a un ángulo llano, a un ángulo de 180 grados según a lo que nos esté pidiendo. ¿Ya? Y ya tenemos la figura descrita con todos sus angulitos. El ángulo X, Profe, o 142. sea, quiere decir que del otro lado el ángulo exterior sería 142 y de arriba sería 180. Claro. Gracias. Acuérdate que ese ángulo de acá que tú estás formando con el rojito viene a ser 180 grados, que es un ángulo llano. Lo que yo te estoy pidiendo es, si ya tengo mi ángulo que vale 38 grados, ¿cuánto le falta a 38 grados para que sea 180? Le falta 142 grados. Entonces ya tienes el valor de X, tienes el valor de Y, de Z y de W. Copiamos este ejercicio también, chicos, en su cuaderno. Copien. Está súper sencillo el ejercicio 1. Acuérdense que le sale 55 grados. Y el ejercicio 2 le sale 30 grados. Primero hay que dar el ángulo. No, el ángulo, o sea, en el ángulo 970 hay que rellenar, hay que Ya, pero ¿cuánto sería? A ver, tiene que formar un ángulo llano, ¿cierto? 180, sería 110, profe. 110. Ya, 110. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Ahora 110 sería nuestra base. O sea, hay que igualar el 3x menos 10 a 110. Para eso hacemos ecuación de primer grado. Ya. Llevamos el menos 10 allá, sería, cambie de signo, sería 110 más 10 es igual a 3x, y sería 120 más 10. Esto es igual. Entonces el resultado sería 40 es igual a x. Muy bien. 40 es igual a X. Muy bien, excelente. ¿Y cómo sería también, muy bien, Rodrigo? ¿Y cómo sería el ejercicio número 4, Camila? Ya, profe. Primero vamos a hallar el ángulo Q, que dice que es 240 y como un círculo mide 360, le vamos a restar 360 menos 240, que nos sale 120. Y ese es el ángulo Q. 120 grados. Muy bien. Y ahora lo vamos Entonces, a igualar a 2x más 50 es igual a 120. Ok. Profe, restamos 120 menos 50, que nos saldría 70. 2x es 70. Y lo dividimos y x saldría 35. Muy bien, Camila. Muy bien. Excelente. Gracias, profe. Excelente, Camilita. Muy bien. Entonces, ahora sí copiamos el cuarto y el tercer ejercicio, chicos, por favor. Sería, profe, 2x más 5 es igual a 105. No. En este caso no puede ser igual a 105. Acuérdate que cuando tú tenías dos ángulos así, acuérdate, si yo extiendo esto, este 2x automáticamente pasa acá. 2x más 5. Por lo tanto, lo hace que haya un ángulo llano.
Sí, profe, entonces ¿qué sería vas a hacer 105 aquí? más Es 2x más 5 es igual a 180. muy bien, a 105 es igual a 180 grados. ¿Ya? Ahora sí, continúa. A ver, Lucerino. Entonces, aquí en la operación sería así. 2x más Más 110. 110 es igual a 180. Ya está. 2x es igual a 180 menos 110. Ya que te sale 70, ¿cierto? 70. Sí, profe. Entonces, ¿cuánto valdría tu valor de x? Profe, sería 35, profesora. Muy bien, 35 grados. ¿Ya está? Muy bien. A ver, ejercicio 6. ¿Quién me va a ayudar con la 6? Yo, profe, en Guanacuamán. Ya, a ver, Inquillay. Y en este caso sería 50 grados más x sería igual a 180. Muy bien, igual a 180. ¿Cuánto vale x X sería entonces? igual a 130. Muy Porque bien, estamos hijo. restando 180 menos 50. Muy bien, excelente. Copiamos el ejercicio 5 y el ejercicio 6, chicos. Ejercicio 6. Profesora, se ve el ejercicio 8. Ya, ahí está el ejercicio 7 y el ejercicio 8. Profe, yo le iba a ayudar con el ejercicio 7. Ya. Me decías que en el ejercicio 7 dice lo siguiente. Para el hilogramo ABC, el ángulo B 35 grados. ¿Cuánto miden los otros 3 ángulos? ¿Qué hacemos? Profe, es como el ejercicio del cuaderno. Algo así, ajá. Más fácil. Profe, ya que 135 es igual al de B es igual a D, el ángulo de abajo sería 135. También vale 135 grados. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto mediría el ángulo A y el ángulo C? Ambos ángulos me dirán 45 y le daré sus descuentos. Primeramente, primero hay que restar 180 menos 35. O si quieres, hacemos la ecuación, que sería ¿Cuánto vale el 135. ángulo A y el ángulo C, hijo? El ángulo A vale 45 Ya. y el ángulo Si C. vale 45 grados, Otro también vale ángulo 45. C automáticamente también vale 45 grados. Como te piden allá los otros 3 ángulos, ya tienes que el ángulo A y el ángulo C vale 45 y el ángulo D vale 135 grados. Y ya terminaste la operación, ya no necesitas hacer ninguna otra. ¿Sí? A ver, ejercicio Profe, ¿me 8. podría explicar por qué sería 45? A ver, ¿cuánto te suma 135 más 45? Camila, no, Lucero. 180, profe. Ya. 180, y también te va a dar 180, ¿cierto? La suma de todos los Sí, profe. ángulos internos de un paralelogramo tiene que ser 360 grados. Acuérdate que tú estás haciendo esto. Si estos dos ángulos son iguales, estos dos ángulos también son iguales. Si yo sumo 135 más 135 me da 270, ¿cierto? Si ese es 270, ¿cuánto le falta para que sea para que sea 360 grados? Le falta 90. Entonces, como son dos ángulos que tienen la misma medida, tú le partes ese 90 a la mitad. 90 a la mitad viene a ser 45, 45. Gracias, También puedes profe. hacer de esa manera. ¿Ya? A ver, Camila, por favor, ¿me ayudas con el último? Ya, profe. El ángulo P es recto, así que mide 90. ¿Ya? El B es 40, así que por lo tanto el D también es 40. El ¿Dónde ángulo está? D, abajo. Ah, ya. 40. ¿Ya? Ahora vamos a restar 180 menos 40, que saldría 140.
y ese sería el ángulo A y el C. Muy bien. El ángulo A 140 grados. Muy bien. Nos ¿Y pide cuánto hallar el sería el ángulo? ángulo Q, así que sumamos 70 más 140 más 90, que saldría 300. Y vamos a restarle a 360 esos 300 y nos saldría 60. Y ese es el ángulo Q. Muy bien. El ángulo Q vendría a ser 60 grados. Ya está. Y terminaron. Muy bien, Camila. Muy bien. Excelente tu análisis. Terminamos de copiar, chicos. Chicos. De todo me pasa. A ver. Muy bien. A ver, ¿cómo sería el primero entonces? Ya, profesora, sabemos que los ángulos B y D son iguales, así que 3x sería igual a x más 18 grados. Ya. Y estoy escribiendo y no Como es. sabemos, No. A ver, 13 ya está. ya, profesora, pasaremos los números a un solo lado y las x a otro lado. Sería 2x es igual a... Se está colgando el internet, no sé qué pasa. Espérense un ratito. No, que no cunda el pánico. Espérense. Ya, espérense. O sea, a ver, no sé si es mi máquina o es la conexión de internet. A ver, un ratito, chicos. Ay, ya me bloqueé. A ver. Profe, solo puedo enviar, es que tengo mala señal y lo veo borroso todo. Y yo lo veo negro, hijo. Espérate un ratito. Espérense, no sé qué ha pasado. Se ha colgado mi máquina ahorita. Ya, a ver. En ese ejercicio lo que está haciendo su compañera Profe, no se ve Inquillay. nada. Sí, espérense, está colgándose mi máquina. Espérense un ratito. Vamos a ver cómo salgo de acá. Caramba. Ahora sí, creo. Entonces sería 2x restando. Ay, por favor, funciona, no sé. 2x. Igual a 18, ¿cierto? Muy Sí, bien. profesora. Entonces el valor de x igual a, ¿cuánto sería x lleva? Sería igual a 9, profesora. Muy bien. Y el ejercicio 3 se van a fijar que es un rombo. Y acuérdense que los lados de un rombo son iguales. Por lo tanto, lo que van a hacer aquí es una simple operación de 3x menos 8 igual a Profe, ¿y x. por qué sería 2x? ¿Cuánto es 3x menos x, hija? Esta x que está acompañándole el 18 pasa al otro lado con restar. Entonces, 3x menos x, 2x. Y 18 entre 2 viene a ser 9. ¿Ok? Esto sucede en el ejercicio 3. Acuérdense que el rombo tiene lados igual. A ver, chicos, nos ganó el tiempo. Vamos entrando, por favor, a pleno para que podamos dar la evaluación. Mañana que tenemos un tiempito, en esta hora que nos toca, lo vamos a enviar esta ficha. Ya no se preocupen. Por el tiempo, más que Profe, el todo, vamos a ejercicio estar... 3 que hicimos, ¿lo podría mandar al WhatsApp de la ficha, profe? El 3, ¿lo podría mandar al WhatsApp, por favor? Ahorita lo voy a mandar, ¿ya? A ver, comenzamos a entrar, chicos, a la plataforma de pleno. Ya está la evaluación colgada. Tienen 2 preguntas. Terminas y te puedes estar retirando, ¿ok? A ver, ya se colgó mi máquina otra vez.